¿Cómo podía una anciana, que jamás había hablado en un foro público ni liderado una legión, ser la verdadera estratega de uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva? En Listra, una colonia romana donde la lealtad a César y el culto a Júpiter eran requisitos para la supervivencia social, se libraba una batalla invisible no con espadas de hierro, sino con la transmisión de una herencia eterna. Loida no era simplemente una abuela que cumplía una función doméstica, era una centinela espiritual consciente de que la fe de su pueblo corría el riesgo de ser devorada por la cultura pagana dominante. Mientras el mundo exterior celebraba la fuerza bruta y la filosofía humana, dentro de las paredes de una sencilla casa, ella inició una operación de resistencia que pasaría desapercibida para sus vecinos, pero que resonaría a través de los siglos. El ambiente en Listra era sofocante para quienes defendían la ley de Moisés, plagado de idolatría y la constante vigilancia de quienes deseaban mantener la pax romana a toda costa. Para una familia mixta que vivía en la diáspora, la tentación de asimilarse por completo a las costumbres griegas, diluyendo su identidad espiritual para garantizar la seguridad física, era una presión diaria y abrumadora. Sin embargo, Loida comprendió que la mayor amenaza para su nieto, el joven Timoteo, no eran los magistrados ni los soldados en el camino, sino el vacío existencial y la confusión moral que impregnaban la sociedad. Con la colaboración silenciosa y firme de su hija Eunice, Loida decidió que su hogar no solo sería un refugio contra el frío, sino un santuario de instrucción donde la verdad se preservaría a toda costa. La tensión en el hogar era palpable y compleja, pues el padre de Timoteo era griego, un hombre que representaba la puerta de entrada a la ciudadanía, el prestigio intelectual y la aceptación social. Personificaba el mundo que atraía al niño con promesas de éxito, gimnasios, debates filosóficos y la gloria de una vida secular exitosa, completamente ajena al Dios de Israel. Loida observaba esta influencia paternal no con abierta hostilidad, sino con una profunda urgencia espiritual, consciente de que si no llenaba la mente de Timoteo con la verdad, el mundo la llenaría de seductoras mentiras. Sabía que no podía impedir que el niño viviera entre los griegos, pero sí podía asegurar que, en su interior, se rigiera por principios que su padre jamás comprendería. El currículum invisible de Loida, una educación que no dependía de pergaminos costosos ni de maestros de la ley importados de Jerusalén, sino de la repetición constante e intencionada de las Sagradas Escrituras. Día tras día, alejada de la mirada crítica de la sociedad, desplegaba las narraciones de la Torá y los cánticos de los salmos ante la mirada curiosa de Timoteo, sembrando semillas en tierra aún blanda. No era una lección formal y rígida, sino una inmersión total donde la historia de Abraham, la valentía de David y las promesas de los profetas se entrelazaban en las conversaciones cotidianas, al despertar y al acostarse. Loida estaba construyendo una cosmovisión bíblica en la mente de un niño que vivía en un mundo hostil, enseñándole a ver la mano de Dios donde otros solo veían casualidad o destino. Más impactante que las palabras que Loida enseñó fue la fe sincera que demostró, una autenticidad que servía como prueba irrefutable de todo lo que decía. Timothy, con la aguda percepción que poseen los niños, vio que su abuela no solo recitaba oraciones, sino que depositaba una confianza absoluta en Dios ante las incertidumbres, la escasez o las amenazas externas de la vida. Modelaba una reverencia que no era teatral ni hipócrita. Era una dependencia pura y real del Todopoderoso, algo que contrastaba violentamente con los rituales vacíos y transaccionales de los templos paganos de la ciudad. Loida le enseñaba a su nieto
que Dios no era una idea lejana para debatir, como hacían los filósofos, en las plazas, sino una presencia viva con la que uno podía conectarse. Esta fidelidad oculta y perseverante preparaba el terreno para un acontecimiento que Loida quizá presentía en su espíritu, pero que aún no podía ver con sus ojos físicos. Estaba forjando el carácter de Timoteo, endureciéndolo contra las herejías y sensibilizándolo a la voz del Espíritu, sin saber exactamente para qué propósito estaba siendo moldeado. A medida que el niño crecía, absorbiendo cada gota de esta sabiduría ancestral, se preparaba el escenario para una colisión divina. Loida afilaba una flecha que, a su debido tiempo, sería lanzada por manos apostólicas. El trabajo parecía lento e inadvertido, pero cada versículo memorizado y cada ejemplo de fe eran capas de cimiento para el momento en que la historia de la Iglesia llamaría a su puerta. A medida que Timoteo pasaba de la infancia a la juventud, la guerra cultural por su alma se intensificaba, volviéndose más sutil y peligrosa que las amenazas físicas de la persecución. El mundo griego de su padre lo atraía a gimnasios y banquetes donde se idolatraba el intelecto y la moral judía se consideraba una reliquia bárbara y restrictiva. Loida comprendió que la simple imposición de reglas no bastaría para contener el atractivo de una sociedad hedonista. Necesitaba que la verdad estuviera tan profundamente arraigada en el joven que funcionara como una brújula inquebrantable. Fue durante esta fase crítica que la enseñanza de Loida pasó de las narraciones sencillas a la profundidad de la sabiduría profética, desafiando a Timoteo a comparar la vacuidad de los dioses silenciosos de Listra con el Dios vivo que habló y actuó en la historia de su pueblo. Loida no ocultó a su nieto las contradicciones del imperio. Al contrario, las utilizó como herramientas pedagógicas para demostrar la bancarrota espiritual de Roma. Cuando presenciaban las ruidosas procesiones en honor a Zeus o Hermes, ella discretamente señalaba el miedo y la superstición en los ojos de los fieles, contrastándolos con la paz que sobrepasa el entendimiento, fruto de la confianza en el Dios de Abraham. Enseñó a Timoteo a leer a las personas y no solo a los pergaminos, demostrando que tras la gloria del mármol y la retórica filosófica, se escondía una desesperación humana que solo podía colmarse con la promesa divina. Esta educación práctica inmunizó al joven contra la seducción de las apariencias, permitiéndole ver la desnudez espiritual de una cultura que se vestía de oro y púrpura. El clímax de esta preparación silenciosa comenzó a gestarse con la llegada de extraños rumores de Iconio y Antioquía que hablaban de hombres que traían una nueva revelación no basada en sacrificios de animales, sino en un cumplimiento radical de profecías. Loida, con su sensibilidad espiritual agudizada por años de oración secreta, sintió que el tiempo de espera llegaba a su fin y que las escrituras que tanto amaba estaban a punto de cobrar vida ante sus ojos. Había una electricidad en el aire, una tensión que precedía a grandes intervenciones divinas y preparó los corazones de su familia no para rechazar lo nuevo, sino para discernir si realmente provenía del Dios de Israel. La fe sincera que había cultivado estaba a punto de encontrar su fin definitivo. Entonces llegó el día fatídico. Pablo y Bernabé entraron en Listra, no como conquistadores romanos, sino como heraldos de un reino que no era de este mundo. Cuando Pablo abrió la boca para predicar, Loida y Eunice, con Timoteo a su lado, oyeron algo que hizo que todas las piezas del antiguo rompecabezas encajaran con precisión sobrenatural. El apóstol no hablaba de una nueva religión desconectada, sino del siervo sufriente que Loida había leído tantas veces en Isaías.
Hablaba del Mesías que no vino a restaurar un trono político, sino a redimir el corazón humano del pecado. Para la multitud, esas palabras eran noticia o locura. Para Loida, eran la melodía final de una canción que había tarareado suavemente a su nieto toda su vida. La reacción de Timoteo a la predicación de Pablo fue la máxima validación de todos los esfuerzos de su abuela. Mientras otros jóvenes de su edad se burlaban o permanecían indiferentes, el corazón de Timoteo ardía al reconocer la verdad. La tierra que Loida había arado y fertilizado con paciencia y lágrimas, ahora recibía la semilla del Evangelio, y la germinación fue instantánea y vigorosa. No necesitaba que lo convencieran de la existencia del pecado, ni de la santidad de Dios, pues Loida ya había sentado esos cimientos. Solo necesitaba conocer el nombre de quien trajo la salvación. En ese momento de revelación, la autoridad espiritual pasó de las historias antiguas a la persona viva de Jesucristo, y la fe de Timoteo se convirtió en suya, no solo en una herencia familiar. Sin embargo, el punto de inflexión de la narración no fue solo la conversión pacífica, sino la repentina violencia que puso a prueba la autenticidad de esta nueva fe. La ciudad, que en un momento quería adorar a Pablo como a un dios, al siguiente, incitada por judíos hostiles, sacó al apóstol de la ciudad y lo apedreó, dejándolo por muerto. Fue en esta escena de horror y derramamiento de sangre donde la escuela de Loida demostró su inestimable valor. Timoteo no huyó despavorido a costa del discipulado. Al contrario, la visión del sufrimiento de Pablo, lejos de disuadirlo, selló su compromiso, pues Loida le había enseñado que la verdad de Dios vale más que la vida misma. Allí, al contemplar el cuerpo herido del apóstol, el niño murió y el hombre de Dios comenzó a nacer. Aquí están los siguientes 6 párrafos, centrados en el desarrollo de la madurez espiritual de Timoteo después de la partida inicial de Pablo, el crecimiento de su reputación entre los hermanos y el regreso decisivo del apóstol que cambiaría el destino de la familia. Párrafos 13 a 18. La dramática escena de la milagrosa recuperación de Pablo, levantándose polvoriento y ensangrentado, enmiéndose medio de los discípulos, marcó el final de la infancia espiritual de Timoteo y el comienzo de su formación como soldado de la fe. En los años posteriores a la partida del apóstol, un silencio operativo descendió sobre la casa de Loida, pero no era un silencio de inactividad. Era el sonido de raíces que se profundizaban. Loida se dio cuenta de que su papel había cambiado drásticamente. Ya no necesitaba enseñar los fundamentos de la ley, pues el Espíritu Santo ahora iluminaba la mente del joven, sino que necesitaba ser el ancla de la oración mientras él comenzaba a servir a la iglesia local. Observó, con una mezcla de santo orgullo y reverente admiración, cómo su nieto asumía responsabilidades, visitaba a los enfermos y debatía sabiamente, aplicando los textos sagrados que ella le había enseñado con una autoridad que excedía su corta edad. Mientras la comunidad cristiana de Listra e Iconio crecía bajo presión, la reputación de Timoteo florecía como un lirio entre espinos, dándose a Zinnotus conocer por su buen testimonio e integridad inquebrantable. Los ancianos locales comenzaron a confiar en él, y los hermanos vieron en él no solo al hijo de una judía y un griego, sino a un joven en quien la palabra moraba en abundancia. Loida vio en esto la confirmación de todas las promesas de Dios. Sabía que la buena reputación de la que gozaba no era fruto de un carisma natural ni de la influencia social de su padre, sino el resultado directo de esa fe sincera que había sido trasplantada de su corazón al de él. Cada elogio que Timoteo recibía de los hermanos era, en secreto, una validación de la obra invisible que ella y Eunice habían realizado entre bastidores en casa. Sin embargo, Loida sabía,
con la aguda intuición de quien ha caminado con Dios durante décadas, que Listra era demasiado pequeña para el llamado que pesaba sobre la vida de su nieto. Lo había preparado no para que lo mantuvieran en una caja fuerte doméstica, sino para que se dedicara al servicio divino, donde quiera que eso lo llevara. Había una creciente tensión en el corazón de su abuela, una preparación para el inminente sacrificio de la separación, pues comprendía que criar a un hombre de Dios implicaba inevitablemente entregarlo a los designios de Dios. Mientras que el padre griego soñaba con una prestigiosa carrera local para su hijo, Loida oraba para que Timoteo estuviera dispuesto a perderlo todo por amor al Mesías, consciente de que la verdadera grandeza en el reino a menudo se manifiesta en la renuncia. El momento decisivo llegó con el regreso de Pablo a la región durante su segundo viaje misionero, esta vez acompañado por Silas, buscando fortalecer las iglesias y encontrar colaboradores leales para la expansión de la obra. El apóstol, con su mirada penetrante que sondeaba las intenciones del corazón, no buscaba simplemente voluntarios entusiastas, sino hombres probados en el fuego, capaces de soportar las tribulaciones que lo acompañaban. Al observar a Timoteo, Pablo vio algo excepcional, no solo un celo juvenil, sino una sólida base doctrinal y una piedad que no era superficial. Inmediatamente reconoció la marca de fábrica de esa fe. Era la misma devoción robusta y bíblica que había visto en Loida y Eunice, una continuidad espiritual que se extendía por generaciones. La invitación de Pablo a Timoteo para unirse a la expedición misionera fue la culminación de toda la vida de Loida, el punto donde su misión doméstica colisionó con la misión global de la Iglesia. Para el mundo, parecía que Pablo estaba reclutando a una joven asistente. Para el cielo, fue el reconocimiento de que la obra de la abuela estaba completa y aprobada. Pablo sabía que no necesitaría pasar años enseñándole a Timoteo los fundamentos ni corrigiendo graves defectos de carácter, porque Loida ya había hecho el duro trabajo preliminar en el anonimato de su sala de estar. El apóstol estaba cosechando el fruto de un árbol que no había plantado, pero que había sido regado fielmente por las lágrimas y las oraciones de una mujer que nunca buscó ser el centro de atención. La despedida fue un acto de adoración tan profundo como cualquier sacrificio ofrecido en el templo, que exigió de Loida una fuerza que superaba el instinto maternal de protección. Al ver a Timoteo empacar sus pocas pertenencias para seguir a un hombre marcado por las cicatrices y la persecución, no lo detuvo con lamentaciones sentimentales, sino que lo bendijo con la valentía de una matriarca israelita. Sabía que los caminos romanos que lo llevarían lejos eran peligrosos y que tal vez nunca volvería a ver su rostro en esta vida, pero el temor del Señor que le había inculcado era la garantía de que nunca estaría solo. Loida confió su legado vivo a Pablo, segura de que la palabra que había grabado en el corazón de su nieto era lo suficientemente poderosa como para sostenerlo ante gobernadores, reyes e incluso la muerte misma. El silencio que llenó la casa tras la partida de Timoteo no era de vacío, sino de una misión cumplida que ahora entraba en una nueva fase estratégica, la intercesión. Loida sabía que las batallas que su nieto enfrentaría en ciudades distantes como Tesalónica, Berea y Corinto no serían contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que intentarían aplastar a la joven iglesia. Transformando su anhelo en munición espiritual, doblaba sus rodillas cansadas a diario, erigiendo una barrera protectora alrededor del joven pastor. Mientras Timoteo viajaba por mares tempestuosos y se enfrentaba a multitudes enfurecidas, había un apoyo invisible que lo mantenía de pie, una fuerza que emanaba de las oraciones de aquella anciana de Listra,
demostrando que el ministerio de retaguardia es tan vital como el ministerio de primera línea. En las metrópolis paganas, donde se veneraba la inmoralidad y filosofías complejas intentaban seducir a los creyentes, la vacuna teológica que Loida le había administrado a Timoteo demostró su absoluta eficacia. Al enfrentarse a falsos maestros que distorsionaban la verdad con argumentos sofisticados, la mente de Timoteo se dirigió instintivamente a los fundamentos puros de la Torá y los profetas que su abuela le había enseñado. La voz firme y reverente de Loida resonó en su memoria, recordándole que las Escrituras no eran arcilla maleable a los deseos humanos, sino la roca inmutable de Dios. Comprendió, en el calor del debate teológico, que su abuela le había dado no solo conocimiento religioso, sino un marco de pensamiento que le permitía discernir el error, incluso cuando se disfrazaba de piedad. Las noticias que llegaban a Listra, traídas por mensajeros o viajeros, confirmaban que la semilla plantada en el anonimato estaba produciendo un bosque de frutos espirituales. Loida oyó informes sobre el establecimiento de iglesias, la ordenación de ancianos y la salvación de almas gracias a la predicación de su nieto, y su corazón rebosaba de una silenciosa y profunda gratitud. Ahora comprendía la magnitud del plan divino. Dios la había usado para moldear el carácter del hombre que estaba moldeando la iglesia. Ella nunca predicaría a miles, nunca obraría milagros públicos, pero cada sermón que Timoteo predicaba y cada vida que tocaba llevaba el ADN espiritual de aquella sencilla habitación donde ella le había enseñado el temor del Señor. La mayor validación de su obra, sin embargo, provino de las palabras del propio apóstol Pablo, quien, incluso en prisión y enfrentando la sombra de la muerte, se esforzó por inmortalizar la influencia de esa abuela. Al escribir su última y más íntima carta a Timoteo, Pablo no citó a grandes filósofos ni a rabinos famosos, sino que invocó el recuerdo de Loida y Eunice como la referencia de oro de la fe genuina. Leer o escuchar que el gran apóstol de los gentiles reconoció primero la fe no fingida que moraba en ella fue el logro supremo de su vida. Fue la confirmación divina de que ningún esfuerzo realizado por el Señor en la intimidad del hogar es olvidado o despreciado por el cielo. El Espíritu Santo registró su nombre en las Escrituras no por sus grandes hazañas políticas, sino por su fidelidad en la transmisión de la verdad. Loida nunca pisó Éfeso, la gran ciudad donde Timoteo se convirtió en obispo y pilar de la doctrina, pero su teología gobernó esa iglesia a través de la vida de su nieto. Cuando Timoteo instruía a los hombres a orar, exhortaba a las mujeres a la piedad o defendía la fe contra los herejes, estaba, en 1900, esencia, aplicando la pedagogía de Loida a escala comunitaria. Su influencia había traspasado barreras geográficas y generacionales. Lo que comenzó como una tarea para un niño inquieto se había transformado en doctrina apostólica para el cuerpo de Cristo. Ella era la prueba viviente de que quien educa a un hijo o nieto en el camino del Señor no solo está criando a un miembro de la familia, sino que potencialmente define el destino de naciones enteras. Al acercarse el fin de sus días en la tierra, Loida experimentó una paz incomprensible para el mundo, la paz de quien sabe que su vida es una inversión segura en la eternidad. No había acumulado riquezas, no ostentaba títulos honorarios en la sociedad romana, y muchos ni siquiera conocían su nombre, pero había dejado tras de sí a un hombre de Dios inquebrantable. Comprendió que su legado no estaba escrito en monumentos de piedra que el tiempo erosionaría, sino en las tablas del corazón de Timoteo y, por extensión, en el de todos aquellos a quienes pastoreaba.
La fe sincera era su herencia, un tesoro que ningún ladrón podría robar y que seguiría produciendo frutos espirituales mucho después de que su cuerpo volviera al polvo. La verdadera grandeza de la vida de Loida reside en que su obra sobrevivió a la caída de los imperios y al olvido que el tiempo impone a los poderosos de la tierra. Mientras los césares que exigían adoración construían estatuas de mármol que ahora yacen en ruinas, Loida erigió un monumento de fe viva que sigue en pie 2 milenios después. No necesitó derrocar gobiernos ni liderar ejércitos para cambiar el curso de la historia. Simplemente permaneció fiel entre 4 paredes, cumpliendo el mandato divino de transmitir la verdad a la siguiente generación. La historia de la redención a menudo avanza no a través de los estruendosos acontecimientos públicos, sino a través del susurro constante de una abuela que enseña la palabra de Dios a un niño, asegurando que la llama de la revelación no se apague con el relevo generacional. Cuando el apóstol Pablo, en los últimos momentos de su vida, sintió la soledad del calabozo mamertino y la frialdad de la ejecución inminente, fue en el recuerdo de la fe de Loida donde halló consuelo y esperanza para el futuro de la Iglesia. Sabía que, aunque los apóstoles partían, la verdad no moriría con ellos, pues había sido confiada a hombres como Timoteo, forjada en el fuego de la instrucción doméstica. La mención de su nombre en la carta, enviada a Mnimsentos de Éfeso, no fue un mero saludo social, sino un acto profético de canonización de su ejemplo, elevando la fidelidad doméstica al mismo nivel que la autoridad apostólica. Loida se convirtió así en un modelo eterno para todos los creyentes, prueba de que Dios no mide el éxito por el tamaño de la audiencia, sino por la profundidad y sinceridad de la devoción. El legado de Loida nos confronta con la cruda realidad de que los ministerios más vitales suelen ser los más invisibles a los ojos humanos, pero los más celebrados en el cielo. Nunca imaginó que su nombre sería leído por millones de cristianos en idiomas que aún no existían, ni que su dedicación inspiraría a innumerables padres y abuelos a invertir en la vida espiritual de sus descendientes. Actuó por pura obediencia, sin la promesa de fama ni reconocimiento, movida únicamente por el temor de que su nieto se perdiera en la oscuridad del paganismo. Esta pureza de intención es lo que distingue a la fe sincera. No busca la fama, busca la permanencia de la verdad, contenta de ser la raíz oculta que sostiene el árbol fructífero que todos admiran. La muerte física de Loida, cuando ocurrió, fue una mera formalidad biológica, pues su vida ya se había derramado y multiplicado en la vida de Timoteo y en la estructura de la iglesia primitiva. Cada vez que Timoteo refutaba a un hereje, consolaba a una viuda u ordenaba a un nuevo pastor, la voz de Loida resonaba en él, demostrando que la influencia espiritual trasciende la mortalidad. Ella le había enseñado a su nieto que la palabra de Dios es viva y eficaz, y ahora ella misma se había convertido en parte de esa eficacia, una testigo silenciosa en la gran nube de testigos. El hogar de Listra, antaño un punto insignificante en el mapa del imperio, se reveló como una de las forjas más importantes del cristianismo, donde el hierro del carácter se moldeaba lejos del calor de la publicidad. La historia de Loida es un duro reproche a nuestra obsesión contemporánea por la visibilidad, el impacto inmediato y el reconocimiento público. Nos recuerda que Dios, en su insondable soberanía, a menudo elige a los débiles, los ancianos y los anónimos para confundir a los fuertes y sabios de este mundo. La estrategia divina para preservar el Evangelio pasó, crucialmente, por el regazo de una abuela que se tomó en serio las Escrituras, demostrando que el reino de Dios se construye ladrillo a ladrillo en la intimidad de la vida cotidiana, donde los filósofos griegos no lograron ofrecer esperanza,
y donde la fuerza romana no logró ofrecer paz, la teología sencilla y robusta de Loida triunfó, generando vida que venció a la muerte. Por lo tanto, el legado silencioso de Loida sigue siendo un faro solemne en la historia bíblica que anima a cada generación a valorar la obra oculta de la instrucción espiritual. Timoteo fue el hijo amado de Pablo en la fe, pero fue, ante todo, la cosecha de las lágrimas y oraciones de Loida. La eternidad revelará que muchos de los generales de Dios que marcharon en los campos de batalla de la historia fueron de hecho entrenados en los cuarteles domésticos por mujeres y hombres cuyos nombres nunca aparecieron en los libros de historia, pero que brillan como estrellas en el firmamento de Dios. La fidelidad en las cosas pequeñas, en lo secreto y en lo cotidiano es, y siempre será, la materia prima de la verdadera gloria eterna.